Buenas noches, ¿cómo están por aquí? Bueno, un poco preocupada, desesperada, angustiada, sobre todo eso, preocupada por la situación que estamos viviendo acá en Estados Unidos con los venezolanos, sobre todo con los venezolanos. Gracias Nayer, gracias Irma, Adriana, María Luisa, Egna de Vega, gracias por estar acá. Gracias a todos los que están conectados. En un ratito pues vamos a estar haciendo conexión con Abelardo Ashkar. Abelardo Ashkar va a estar respondiendo algunas preguntas referente a inmigración y vamos a estar también respondiéndole algunas preguntas a todas las personas que tengan inquietud acerca de lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de inmigración. Han sido muchas las noticias, ha sido mucho el revuelo que esto ha causado, ha sido mucha la angustia, la desesperación, la taquicardia, la sudoración, el insomnio, en fin. Ha sido realmente desesperante para los que estamos acá, y aunque yo soy residente permanente en Estados Unidos, gracias a Dios, al igual que mi esposo y mi hijo, nos preocupa lo que está pasando. Y si bien es cierto que nos parece bien que se haga una limpieza profunda en este país de delincuentes, de ladrones, de estafadores, de personas malas y tramposas, que me parece bien, estoy totalmente de acuerdo, también es cierto que me preocupa la gente buena y trabajadora y echada para adelante, que es la mayoría de los venezolanos que estamos echándole pichón en este país. Que estamos con nuestros hijos para que tengan mejores oportunidades de estudio, mejor calidad de vida a nivel personal, en fin. Voy a hacer ahora mismo, sin perder mucho tiempo, conexión con Abelardo Ashkar para que podamos estar en contacto, y si ustedes pueden compartir este live para que otras personas puedan conectarse, puedan hacer preguntas. Abelardo Ashkar también va a estar respondiendo algunas preguntas, sería increíble. Desde mi cuenta de Instagram, Norquis Batista, no puedo hacer live, pero vamos a estar haciéndolo desde acá, y en un rato nos pasaremos a TikTok también para poder allí responder algunas preguntas y estar conectados con algunas personas. Farid, bienvenido a este live. Estamos todos preocupados por lo que se está viviendo. Hoy, mientras, un paréntesis antes de conectarme con Abelardo, antes de llegar a la casa, venía viendo las noticias y es increíble, y a mí me contenta bastante, me contenta mucho todo lo que veo que está haciendo Trump, y venía escuchando ahora mismo que van a multar a todas las personas que vengan con el teléfono en la mano mientras estén manejando. Esas personas que vienen manejando y están viendo Instagram, TikTok, están viendo videos, están escribiendo por WhatsApp, están respondiendo videollamadas, están atendiendo llamadas. Esas personas que son tan irresponsables, pues le viene una multa de $400 por ir manejando con exceso de velocidad, y $1,000 y pico le quitan el carro y además van presos. Eso me parece fenómeno, porque basta ya de irresponsabilidades, de tanta angustia. Por eso es que hay tantos accidentes en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, la gente como loco con el teléfono. Yo trato en lo posible de el teléfono agarrarlo cuando es estrictamente necesario, si voy manejando, porque entiendo que es un peligro y que en un abrir y cerrar de ojos puede pasar lo peor y la peor desgracia también. Esa multa exactamente tiene que ser a nivel mundial. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vuelvo y repito, hay cosas con las que estoy absolutamente de acuerdo. Me parece bien que haya que hacer una limpieza profunda de tanta delincuencia, de tanta gente irresponsable. Miren, ayer vi un video de una señora que publicó
donde ella decía que estaba en un supermercado aquí en Estados Unidos y estaba haciendo algunas compras y ella, de atrevida, a quien se le ocurre, empezó a sacarle los precios a los productos, precios más económicos para ponérselos a otros. Y ella, por supuesto, ahorrarse algunos pesitos. Ella echando su cuento y su testimonio. Y venezolana, por cierto. Entonces, ella mientras narraba su historia, cuenta que cuando fue a pagar en la caja, le llegó una persona de seguridad con un policía. La agarraron, la llevaron a una oficina y cuando estaban en la oficina, que estaba hablando con ella pidió disculpas, pidió perdón, dijo que no lo iba a volver a hacer. ¿Y de qué sirve si ya tú estás haciendo tu vagabundería, tu sinvergüenzura? Eso es de sinvergüenza, eso no es de gente que necesita, eso es de gente sinvergüenza, de gente sin valores, de gente irrespetuosa, de gente, en fin. Y la señora cuenta que tiene una hija chiquita y que ella ahora está preocupada porque ese día le dieron un papelito y ella pensaba que era que la habían multado. Y resulta que la multa no era una multa, era una advertencia de que luego venía un llamado más grande. Cuando llegó a su casa, ese día, ayer, le llegó la policía a la casa con una orden para la corte, para juicio. Entonces ella dice que está asustada. Ah, claro, eso no lo pensó cuando iba a robar, porque eso es robar en un supermercado. Hay cosas que no se pueden justificar, no se pueden justificar. Y le llegó la orden. Entonces ella dice que ahora ella está preocupada porque ella no sabe si ese día, cuando le toque ir a juicio y a la corte, se va a quedar presa y luego no va a saber dónde va a estar su hija. Que ella no sabe cómo explicarle eso a su familia. Mire, es que además se atreve a publicarlo. Yo digo, Dios mío, ¿dónde está la vergüenza de la gente? Se ha perdido hasta la moral, la vergüenza, todo. Vuelvo y repito, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que está pasando, pero también estoy preocupada con muchas personas honestas que están trabajando en este país y echándole un camión para salir adelante. Voy a llamar a Abelardo Ashkar ahora mismo para no perder más tiempo y para comenzar a hablar con él y responder algunas preguntas que yo entiendo que mucha gente está desesperada, los venezolanos que tienen familiares acá no saben qué hacer y es desesperante. Yo los entiendo perfecto. A ver, Abelardo. Abelardo Ashkar es con la persona que siempre estoy en contacto y haciéndole preguntas acerca de los temas migratorios. Hello, inmigrante. Yo, mi amor, yo tengo residencia permanente en Estados Unidos, gracias a Dios, al igual que mi esposo y mi hijo. Nosotros somos residentes permanentes. Sebastián ya, si presenta el examen, se puede hacer ciudadano en cualquier momento, si Dios quiere. Vida, ¿le puedes avisar por favor a Belardo que ya estoy conectada para que atienda, please? Vida, ¿le puedes decir a Belardo, porfa, que ya se puede conectar, que ya le mandé la solicitud? Em, a ver, estoy acá esperando conectarme con Abelardo. ¿No lo tienes? Aquí estamos. Hola, Hola, Nancy. Abelardo, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Qué bueno, me cuentas? preocupada como todos con la noticia de anoche. Yo te confieso, Abelardo, que a pesar de ser residente permanente y de estar legal en Estados Unidos, al igual que mi hijo y mi esposo, que tengo mi visa, tengo todos mis papeles en orden, vine por la puerta grande a Estados Unidos y estoy aquí echándole pichón. Eh, no soy chavista, para lo que están escribiendo que si soy chavista, no soy.
soy lo que soy desde el día uno, mi posición jamás ha cambiado, A mantengo mí mi me escriben a posición. cada rato eso y Sí, bueno, yo solamente le envío capture a muchas de las no, no, personas no. Soy, de tu soy trayectoria. 100% demócrata, creo 100% en la libertad y eso no ha pasado en mi país, por lo tanto no puedo apoyar lo que estamos viviendo y por culpa de eso que está pasando, de lo que nos ha tocado vivir en Venezuela, es lo que está viviendo muchos venezolanos fuera del país. Para ir aclarando algunas dudas antes de comenzar con las preguntas, Abelardo, porque entiendo que mucha gente tiene muchas preguntas. eh, no voté por Trump porque todavía no soy ciudadana y no me corresponde votar. Entonces, no voté por Trump. Sin embargo, apoyo lo que está haciendo Trump. Sí me parece justo que tenga que hacerse una limpieza en Estados Unidos de tanta delincuencia, porque es terrible lo que hemos vivido, es terrible lo que hemos visto, muchos venezolanos que nos dan vergüenza y hay otros que es la gran mayoría, que son los que trabajan, los que le echan pichón, los que como yo venimos a aportarle algo al país. Yo declaro impuestos en este país desde antes de venirme como residente, porque tengo mis compañías, tengo mis negocios y tengo mi nombre también que me genera para pagar impuestos. Entonces, la pregunta con la que quiero comenzar, Abelardo, es, Así es. bueno, lo otro que quería aclarar es que no soy chavista, para empezar, y segundo, eh, no voté por Trump porque no soy ciudadana, pero estoy de acuerdo Norqui, con muchas de las cosas que hay está varios haciendo. diciendo que no se escucha. Es raro porque todo está aquí perfecto, en mi teléfono está todo bien. Egna, ¿se escucha? A ver, sí, se escucha. Se escucha, muchachones. Sí se escucha, ok, Sí, ya se acá escucha, nos respondieron. perfecto. Ajá. Eh, yo vi esta noticia anoche y no pude dejar de sentir taquicardia porque tengo familiares aquí también que aunque están legales tienen su TPS. Bueno, tú los ayudaste a mi sobrina y al papá de la niña, los ayudaste con su TPS y están aquí gracias a todo este trabajo que hicieron. Pero, ¿tú qué piensas, Abelardo, de todo lo que está pasando? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Mira, primero presentarte, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Para que mucha gente sepa, ¿no? sí, bueno, yo soy preparador de trámites migratorios. Tenemos actualmente tres empresas acá, tres oficinas, una en Miami, una en Atlanta y una en New York, que bueno, están activas casi que todo el día para ayudar a distintos inmigrantes en sus procesos migratorios, para brindar Sí, la asistencia y la ayuda necesaria y pertinente. Ahora bien, Norki, mira, lo que está sucediendo es complicado porque trae mucha intriga, mucha preocupación, hay mucho miedo en la población migrante, sobre todo en la población venezolana. Yo he tratado de hacer varios llamados a la calma, incluso desde que ganó Donald Trump, porque bueno, sabemos que sí vienen cambios a nivel migratorio, sin embargo, debo confesar que lo de hoy nos cogió por sorpresa a muchas personas, porque bueno, sí, Donald Trump en su discurso inicial, cuando era candidato a presidente, él hablaba de sacar al Tren de Aragua, hablando específicamente en el caso venezolano, él hablaba de sacar a los criminales venezolanos, a las personas que han cometido algún delito en Estados Unidos, cosa que nosotros estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquella persona que entró a los Estados Unidos y cometió un delito y no respetó las leyes de este país debe ser expulsada. Porque tú tienes, si tú vas a emigrar a un país, tú debes respetar ese país, respetar las normas y tú debes ir a aportar a ese país, no a perjudicar a ese país. Y hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, esta medida la considero muy fuerte porque afecta directamente a 600.000 venezolanos, o sea, más de 600.000 venezolanos. Es mentira, porque hay que decirlo, es mentira que 600.000 venezolanos son delincuentes. Es mentira exactamente. que todas esas personas que hoy gozan del estatus de protección temporal son personas que han cometido delito o que le han hecho daño a los Estados Unidos. ¿Y por qué te lo digo, Norgi?
porque el TPS actúa como un filtro a su vez. ¿Cuál es el filtro del TPS? Si una persona cometió un delito mayor, un delito grave en los Estados Unidos o tiene más de 2 delitos menores, una vez que la persona aplica el TPS, automáticamente llega un request for evidence. Ese request for evidence, que es una solicitud de evidencia adicional, lo que te establece es, mira, por ejemplo, Norqui Batista, los registros de inmigración indican que tú cometiste una felonía en los Estados Unidos o indican que tú tienes más de 2 delitos menores en los Estados Unidos. Por lo tanto, demuéstrame que esos delitos están desestimados, están dismissed por una corte o demuestra que tú no los cometiste. Si tú no logras demostrar que tú no cometiste el delito, a ti no te otorgan el TPS. Es por eso que te digo que el TPS actúa como un filtro, porque los 600.000 venezolanos que tienen TPS es porque no tienen delito grave o delito mayor. Y claro, eso es lo importante. Bueno, sí, es verdad. Hay personas que vienen con delito en otros países que quizás no han cometido un delito en Estados Unidos y por eso han pasado este filtro y quizás obtienen el TPS sin haber cometido un delito en Estados Unidos, pero tienen un récord criminal en otro país. Bueno, ya exacto, directamente le corresponde a Estados Unidos, a quien yo considero que tiene los servicios de inteligencia más avanzados, de investigar cuáles son esos venezolanos selectivamente que son unos criminales en otros países y sacarlos, expulsarlos del país. Pero no pueden pagar todos por una minoría, porque eso es grave, ya que los venezolanos acá le han aportado mucho a este país, a la economía de este país. La mayoría declara sus impuestos, la mayoría trabaja a tiempo completo y tiene más de un trabajo. Y ya han echado raíces en este país. Muchos venezolanos ya tienen hijos, ciudadanos americanos. Entonces, y esos venezolanos no es que están ilegales, esos venezolanos estaban amparados por un estatus de protección temporal. Ahora, Abelardo, hiciste un comentario justo que venía escuchando en el carro, entre tanta información que uno escucha, porque uno se va como agobiando entre tantas cosas. Venía escuchando en el carro a un abogado que alguien le preguntaba cómo se hace en el caso de que las personas hayan venido a Estados Unidos, una pareja, por ejemplo, vinieron a Estados Unidos a tener a su bebé aquí. Y por supuesto, el bebé es ciudadano automáticamente por haber nacido en Estados Unidos. Pero en este caso, si sus papás están ilegales y se tienen que ir del país, pueden salir con el niño y entrar a Venezuela, por ejemplo, que no tiene documentación venezolana. Sí, mira, bueno, sabemos que en Venezuela actualmente le piden visa a los ciudadanos americanos. ¿Ok? Para que ese niño pueda ir, o bien tiene que tener una visa, o bien tiene que hacer un proceso de inserción donde también pueda obtener la nacionalidad venezolana del niño. El tema venezolano es complicado y Estados Unidos lo sabe. ¿Por qué? Porque en Venezuela actualmente tenemos una crisis no solo humanitaria, sino una crisis política, social, de gobernabilidad, en donde el mayor afectado hoy es los ciudadanos venezolanos, tanto los que están dentro como los que están fuera. Incluso para sacar un pasaporte venezolano es una odisea. Entonces, cónchale, lo que nosotros le pedimos en estos momentos a la administración Trump, a los distintos congresistas y distintos senadores, nosotros tenemos una organización, Norqui, que no tiene nada que ver con lo migratorio, tiene que ver con lo político, pero que ha hecho buenas relaciones y contactos en el Congreso de los Estados Unidos, y estamos poniendo a disposición todos esos contactos, esas vías comunicacionales para poder impulsar de que los congresistas empiecen a pronunciarse. Hoy vimos cómo María Elvira Salazar, Mario Díaz Balar, Carlos Jiménez empezaron a pronunciarse acerca de que van a abogar por el estatus de protección temporal para venezolanos, y esto es importante porque estos congresistas son republicanos, son congresistas del equipo de Trump directamente. Yo lo que creo que lo que vamos a ver en estos días creo que va a ser positivo. Sin embargo, no quiero venderle falsas expectativas a nadie. Lo que quiero es que mantengan la calma porque hay un plazo hasta el sábado que tenemos que esperar. Eso me decías esta mañana cuando te llamé un poquito desesperada. Bueno, insiste mucho en preguntar. Tengo un niño de 7 años acá en Colombia y deseo irme con mis hijas a Estados Unidos. Pero bueno, ya este es otro tema. Ya este es otro tema que no es tan complicado como el que se está viviendo actualmente dentro de Estados Unidos. Pero vuelvo y pregunta a alguien, si tengo mi hijo que es americano, nacido en Estados Unidos,
puedo regresar a Venezuela. Si no tiene documentación venezolana o no hizo un registro en Venezuela, posiblemente no lo dejen entrar. Ahí se Mira, complica el asunto. sí, exacto. Ya esto es un trámite que es a nivel de Venezuela como tal, no pertenece a los trámites migratorios de Estados Unidos, pero hasta donde tengo entendido, para poder entrar ese niño a Venezuela tiene que haber una inserción o tiene que tener una visa, porque el niño directamente es americano, ¿ok? No, y que además si los padres están separados, la madre no se puede llevar al niño sin un Necesita permiso un del padre. permiso, correcto. Y es obligatorio, porque acabo de escuchar todo eso en la noticia. Se complica todo, cada pregunta es más complicada. Aquí dicen buenas noches, dice Maffer Montilla, buenas noches, llegué con parol hace unos días se me venció. Mi TPS aún no está aprobado y no ingresé asilo. ¿Qué pasaría en ese caso? Ok, llegó con parol, pidió TPS, no se lo han aprobado. Fíjate, es complicado porque si ella no tiene asilo, entonces directamente tendría que buscar una vía para estar legal en Estados Unidos, una alternativa. ¿Qué pasa? Que el asilo es para las personas que temen regresar a su país de origen y que tienen un temor creíble, ¿ok? Ahora, ese temor creíble se basa más que todo en la situación política que vive hoy Venezuela. Si tú tienes miedo de ser perseguido, tienes un caso de persecución, pero si tienes TPS y aún no te lo han aprobado, bueno, esta persona está en riesgo verdaderamente. A pesar Ya. que el TPS culmina, hay un TPS que culmina en abril 2025 y otro que culmina en septiembre 2025, esta persona está en riesgo. ¿Por qué? Porque directamente no tiene ningún estatus en el país que la puedan parar. Claro. Ahora, fíjate esta otra pregunta que ya he escuchado varios y estos son los casos más frecuentes que está pasando hoy. Presten atención con esto. Dice, mi corte fue el día lunes en Texas. No fui por miedo a ser deportada, por tanto problema que hay allá y ya tengo orden de expulsión. Claro. ¿Me da chance para apelar? ¿Qué me recomiendan hacer? Ok, mira. Eso es un error. Los que Total. tienen corte tienen que asistir a sus cortes, no deben tener miedo de asistir a sus cortes. Ahora, el no asistir a una corte de inmigración lo que genera es una orden de deportación en ausencia. Y es por eso que esta persona tiene la orden de deportación. Ahora bien, el sistema migratorio de la Corte de Inmigración te otorga 30 días para apelar esta decisión. Pero si hay un argumento válido. En este caso, el argumento de tener miedo, tener temor, lo pudieses usar, pero no sé qué tan efectivo sea a la hora de que el juez lo revise. Quizás esta persona, si pierde la apelación, va a tener que luego hacer una moción de reopen para reabrir el proceso. Yo le recomiendo que se busque urgentemente un abogado de inmigración para que le atienda su caso. ¿Ustedes tienen en Hello Inmigrante abogados de Sí, inmigración? trabajamos con distintos abogados de inmigración que podemos referirla o referir a cualquier persona que amerite un abogado. Ya, dice, ¿cómo hago para pedir asilo político si ya tenía el TPS o el parol? Ok, ¿cómo hago para pedir asilo político si ya tenía el TPS y el Sí, o parol? sea, alguien dice, tenía, entiendo, porque es que no puedo deducir que dice eso. O sea, tenía el parol, me dieron TPS y puedo pedir ahora el asilo. Sí, siempre y cuando tenga temor de regresar a su país de origen y tenga un caso de persecución, puede pedir asilo. Ahora bien, Norki, mira, fíjate, quiero ir para que los venezolanos que nos están viendo puedan estar tranquilos. Esto que está pasando actualmente con el TPS de los venezolanos, quiero resaltarlo, esto pasó con el TPS de El Salvador, pasó con el TPS de Haití, pasó con el TPS de Sudán en el año 2017 y 2018, en donde el mismo presidente Trump intentó eliminar estos TPS para estos países y no lo logró. Ahora, Pero, Abelardo, el tema es que yo creo que estamos subestimando lo que está pasando hoy en día, porque en aquellos tiempos no había toda la delincuencia que se ha visto en los últimos sí, tiempos acá en sí, Estados no, Unidos. y ya voy para allá, porque ¿qué pasa? Que Estados Unidos siempre se ha caracterizado a lo largo de toda su historia de ser un país de leyes, de ser Ujú. un país en donde existe un Estado de Derecho y en donde las instituciones gozan de separación de poderes. ¿Qué pasa? Correcto. Que si comparamos Estados Unidos con Latinoamérica, para no nombrarte solamente el caso de Venezuela, porque no existe el Estado de Derecho en Venezuela, pero para comparártelo con otros países de Latinoamérica, el Estado de Derecho
en los Estados Unidos es uno de los más sólidos del mundo. Fíjate, cuántos juicios no le intentaron hacer a quien hoy es presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, y no se pudo demostrar que Donald Trump es un criminal o un delincuente, por eso hoy es presidente de los Estados Unidos. ¿Qué te quiero decir con esto? Si hay delincuentes venezolanos, sí los hay. Los jueces, las cortes lo saben, claro que lo saben, pero también ellos están allí para impartir justicia y saben que quitarle el TPS a 600,000 venezolanos porque hayan, por ponerte un ejemplo, 10,000 venezolanos criminales con TPS, quitárselo a 600,000, saben que están abusando de la ley, porque la ley es clara. La ley, cuando otorgó el TPS el Congreso en el año 1990, fue para países que tuviesen desastres naturales o crisis humanitaria. En este caso, el TPS para Venezuela fue a través de una crisis humanitaria que hoy sigue existiendo. Esa crisis humanitaria hoy es peor que en el 2021, cuando se otorgó por primera vez el TPS, o en el 2023, cuando se otorgó por segunda vez. Pero quiero insistir en el ejemplo de El Salvador. El Salvador fue por un desastre natural, un terremoto que hubo en el año 2001. Por eso Estados Unidos le otorga TPS a ciudadanos de El Salvador. Y ese desastre natural ya tiene más de 20 años. Cuando el presidente Trump en su primer mandato lo intentó quitar, a pesar que ya todo lo que el terremoto había dañado hace 20 años, hoy estaba construido nuevamente y ya no era parte del problema. Sí. Aún así, las cortes decidieron, por el arraigo de las personas, por que ya las personas que tenían ese TPS sembraron raíces en el país, decidieron darle continuidad a las cortes federales. Por eso que lo que yo creo que vamos a ver en los próximos días es una batalla legal en las cortes federales. Y eso sin contar si la secretaria de Seguridad Nacional el sábado no recapitula. Yo creo que va a haber una recapitulación de esto, porque hay que entender bien la noticia. Ella anuló la extensión para el TPS venezolanos de la que había designado el presidente Biden. Ojo con esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago énfasis en esto, Norky? Porque cuando el presidente Trump perdió las elecciones en 2020, él tenía que entregar el 20 de enero del 2021. El 19 de enero del 2021, el presidente Trump aprobó el DED para venezolanos, que es la salida forzosa diferida, que le prohibía a las cortes de inmigración y a los funcionarios de ICE darle orden de deportación a los venezolanos por 18 meses. Eso lo aprobó Trump antes, dice, un día antes de dejar el poder. Y entonces, ¿por qué están sacando a la gente es que es tremendo? Voy para allá porque yo sé cuál es la duda que hay aquí. ¿Qué pasa? Cuando entró Biden quitó el DED y dijo, yo no voy a dar DED, voy a dar TPS. Muchas personas pensaron que Biden se venía en contra del DED y no fue así, sino fue que mejoró el estatus, el beneficio. ¿Qué puede estar pasando con Trump? Que bueno, políticamente, porque esto también, aquí hay un tema migratorio, pero también hay un tema político que hay que entender. Políticamente puede ser que no quiere Donald Trump que Biden o los demócratas se puedan poner ese escapulario de ser ellos quienes protegen a los venezolanos. Ojo, no te estoy diciendo que esto va a ser así, pero es un punto de vista con mucha fe, ¿ok? Y el sábado digan, mira, nosotros vamos a extenderlo, pero bajo estas condiciones, y necesitamos hacer estos filtros y necesitamos agregar estos requisitos adicionales para poder darle el TPS a los venezolanos honestos, a los venezolanos de bien, a los venezolanos que vinieron a trabajar y no a delinquir. Puede ser, ojo, no te estoy diciendo que sea así. De lo contrario, y con esto termino, de no ser así como te estoy diciendo, sino que ellos van a mantener su postura firme de que no quieren extender TPS para los venezolanos, lo que vamos a ver posiblemente es una batalla legal en las cortes federales de este país. Ahora, dice, tengo miedo de pedir asilo. ¿Cómo hago para pedir asilo? Ya lo estaba diciendo Abelardo. Tienen que ponerse en contacto con personas que sepan que nos puedan ayudar, como Hello Inmigrante. Abelardo Oscar trabaja con Hello Inmigrante y ellos nos pueden ayudar con todo ese tema y con las inquietudes que presenten. Yo en particular no quiero dejar pasar este momento contigo, Abelardo, y te quiero preguntar, por ejemplo, el caso de mi hermana, Lucina, que ya tiene casi 2 años que no ve a su hija. Y esto sí me toca bien de cerca y me pone muy sensible.
Eh, Antonella tiene 2 años que no ve a su mamá. Antonella tiene 9 años y sabemos cuando tenemos hijos lo difícil que es estar lejos de nuestros hijos. Mi hermana, en contra de su voluntad, porque no quiso, no quería, y yo le pedí que por favor dejara que Antonella se viniera a Estados Unidos y que yo luego la pedía a ella con el parol y que seguro se lo iban a aprobar y ella se iba a poder encontrar con su hija lo más pronto posible. En esa esperanza, en ese sueño, han pasado casi 2 años y no ha podido encontrarse con su hija. Ahora, Antonella, aunque le han aprobado su TPS y tiene un estatus migratorio, con esta situación se le vence, por ejemplo, en abril. Y si en caso de que Antonella pida asilo político con su papá, una vez que mi hermana consiga entrar a Estados Unidos legalmente, con su visa o de la forma legal como lo quiera hacer, es posible que mi hermana pida a mi sobrina y entre su estatus legal, ya ella deja el asilo a un lado o ella le persigue el asilo Ok, político de por vida. ok, esa es una buena pregunta porque primero, bueno, hay que considerar de qué forma ingresaría tu hermana. Yo conozco el caso de tu hermana y si me permites puedo hacer algún énfasis particular en ese caso. Tu hermana posiblemente va a entrar legal al país. ¿Por qué? Porque, bueno, ella tiene una relación con ciudadano americano. Desde hace Y, algunos años, y sí. esa relación con el ciudadano americano, al casarse, le va a llevar a ella a tener residencia en este país. Y ella puede pedir a su hija obteniendo la residencia de este país. Teniendo, Y la hija puede teniendo salir, asilo. la hija puede salir del proceso de asilo. Entonces, O sea, sí. hay opciones, hay vías, pero por eso lo importante acá es la información. Es la información y bueno, yo siempre rescato una frase muy poderosa tuya, en vez de preocuparse, lo Hay mejor que es ocuparse. ocuparse. Sí, pero igual uno no puede evitar sentir angustia y desesperación. Y este tema a mí me conmueve mucho porque yo sé lo difícil que es para uno como madre estar lejos de sus hijos y por eso entiendo a tantas que lo están viviendo ahora. Ahora dice, en el mandato del 2019 Trump quiso eliminar el beneficio del TPS, lo negaron en ese mandato y este año quiere hacer lo mismo. ¿Qué posibilidades hay de que definitivamente eliminen el TPS? Ya esa pregunta la respondiste hace Hay rato. una pregunta que se está repitiendo mucho, Norque, y me gustaría aclarar, que son las personas que tienen más de un año en el país y preguntan si pueden solicitar asilo. Ok, la respuesta es que depende. Depende porque, ok, si tú tienes más de un año, pero tú estás dentro de tu TPS o dentro de tu parol humanitario, sí, porque estás dentro de un estatus legal. Y uno de los motivos para la regla del año es ese, pues que en vista que se está venciendo el estatus, bueno, ya tú manifiestas la intención de solicitar asilo por persecución en tu país de origen, pero quiero resaltar que tienes que tener un caso de persecución en tu país de origen. Ahora, hay otro grupo de personas que entraron por la frontera con CBP One, el programa CBP One que ya no existe, que lo eliminó Trump, tienen una corte de inmigración y nunca hicieron asilo, pero entraron hace 2 años. Entonces, esa Ajá. persona se confió porque tiene una corte, digamos, para el 2027 o 2026 o 2028. Dijo, no, bueno, mi corte es muy lejana, no estaba bien informado y nadie le dijo que tenía que meter asilo antes del año. Bueno, esa persona aún debe someter su caso de asilo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos asilo, no solamente se pide asilo, el asilo es el que cumple con la regla de un año, pero hay otros dos beneficios. Uno es el withholding of removal, que es la suspensión de la deportación, y el otro es la Convención contra la Tortura. ¿Qué pasa? Que Okay. dentro de la misma planilla hay 589, hay tres beneficios. El asilo es el beneficio que te pide que lo metas o lo sometas antes del año, salvo ciertas excepciones a la regla, en donde, bueno, hay muchas excepciones a la regla que ya es dependiendo de cada caso en particular. Pero lo que es el withholding of removal y lo que es la Convención contra la Tortura no necesita cumplir con el lapso de un año, puede ser después de un año. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos con el asilo? Bueno, que el asilo te lleva a una residencia en caso de ganarlo y el withholding y la Convención contra la Tortura no, solamente te dejan legal por un tiempo indeterminado en el país con un permiso de trabajo por 5 años. Esa es la diferencia Ya. entre ambos. Pero Entonces, lo que te quiero decir que hay maneras, pero la gente
prefiere a veces escuchar al primo, al amigo, Exactamente. y no Entonces, a las personas que manejan la las información. personas que saben. Entonces, en conclusión, para el tema del asilo, es importante que todas las personas que tienen parol y que todavía están en su tiempo pueden solicitar un asilo en este momento, o sea, en este instante pueden solicitar, se le valida, o sea, una vez que se le Sí venció, por puede. ejemplo, se le vence el TPS en abril y ahorita, en este momento, solicitaron un asilo político. Ya eso los ayuda a quedarse más tiempo, están cuidados. Sí puede porque es una de las excepciones a la regla del año, número uno, porque están dentro del estatus. Número dos, sí pueden quedarse más tiempo legal porque el proceso de asilo hasta que termine, hasta que culmine, la persona va a poder estar legal. Lo que pasa es que el proceso de asilo no es un estatus, se convierte en un estatus es cuando lo ganas, pero mientras estás en proceso estás con tu permiso de trabajo, estás con tu social por un tiempo indeterminado hasta que ya seas llamado a la entrevista de inmigración o a la corte de inmigración, dependiendo del caso. O sea, que aún teniendo ese proceso que ahora te dicen que te van a aparecer en la calle, te llega el policía, te piden los papeles, te dice, te somete, hay que informarse muy bien, hay que ver noticias que te digan de verdad Mira, lo que puedes hacer. yo tengo un caso particular que sucedió hace días con un cliente de nacionalidad de Nicaragua. El cliente llamó a nuestra oficina y llamó a un agente de ICE a nuestra oficina, ¿ok? ¿Qué pasó con este cliente? Este cliente había solicitado asilo, pero para pedir un permiso de trabajo por el asilo, ese cliente debería esperar 150 días. Él tenía 148 días, le faltaban 2 días para pedir lo que es el permiso de trabajo. Ok, Y el ICE, hubo una redada de ICE en el lugar de trabajo de él, era una construcción en New Jersey, y el ICE se lo wow. llevó, no porque él estuviese ilegal, porque él estaba legal, ya que había solicitado asilo, se lo llevó porque estaba trabajando ilegal. Y de esa forma No tenía permiso de no trabajo. tenía el permiso de trabajo, porque una cosa es estar legal y otra cosa es trabajar legal. Para trabajar legal necesitas el permiso de trabajo. Ahora, Belardo, yo también quiero hacer un paréntesis aquí, en serio, y aquí sí se me va a salir el Norquis Batista, pero en pleno. ¿Cómo es posible, y no hay justificación alguna, que una persona que entró a Estados Unidos con el parol humanitario, que siempre se ha dicho que el parol no es un estatus migratorio, no se preocuparon por solicitar un TPS? Bueno, Mire, esta pregunta, por ejemplo, a mí me parece absurda. Alguien dice, oye, Norquis, Mercy dice, mi hermano entró con el parol humanitario en junio del 2023. Por favor, estamos en el 2025. ¿Podría aplicar todavía al TPS? O sea, esto es insólito. Todavía hay gente que se queja y dice, ¿cómo voy a hacer? Si vinieron con el parol humanitario, han pasado 2 años y aún no ha solicitado un TPS. bueno, Eso es... fíjate, esa persona que entró en junio del 2023 con el parol y ya lleva casi 2 años en el país, puede solicitar TPS y ese TPS, porque entra en la inscripción del TPS 2023, que son Ajá. los venezolanos que ingresaron antes del 31 de julio del 2023. Como él ingresó en junio, puede aplicar al TPS, se lo van a Todavía. aprobar posiblemente hasta abril 2 del 2025. Aquí el gran dilema que tenemos es que si no hay extensión, él va a gozar del estatus de protección temporal hasta abril Y 2025 y si no hay extensión no ya. lo va a poder renovar. Ahora bien, si tú me preguntas a mí qué hacer, yo me inscribiría en el TPS sin saber lo que va a pasar con la extensión porque yo creo que viene una batalla legal con el tema del TPS en donde sí lo van a extender pero a la fuerza a través de una orden de la Corte Federal y yo no perdería la oportunidad porque ¿qué pasa? Si llega el 1 de abril y la persona no se inscribe en el TPS, ya no se va a poder inscribir más adelante. Y yo dudo que exista una redesignación del TPS donde permitan nuevos venezolanos incluirse en el TPS. Yo creo que ya eso no viene más. O sea, estos 600.000 venezolanos creo que son los únicos que van a pertenecer al programa de protección temporal y van a ser menos porque seguro viene un filtro mayor. Ahora, Abelardo, supongamos y veamos el peor escenario, siendo la más pesimista de todas en este momento, pensando lo peor. Supongamos que efectivamente se eche para atrás el TPS, no hagan ningún tipo de renovación y efectivamente a las personas que tienen el TPS hasta abril tengan que salir del país. O sea, esas
personas no tienen otra opción. Si esas personas pudieron comprar su casita, estuvieron trabajando legales, esas personas o quisieran o están en un proceso de compra, tienen su trabajo estable, con su Si permiso. lo único que tienen es el TPS y el TPS no llega a ser extendido, renovado, la persona directamente no puede estar sin un estatus en el país. Tiene que salir voluntariamente de los Estados Unidos para que no se le ordene la deportación. Para que ¿Ok? no se le deporte. Correcto. Ahora, yéndose voluntariamente, estando fuera de Estados Unidos, puede solicitar otra forma. Totalmente, porque esto es depende, ¿ok? Si la persona ingresó, digamos, vamos a poner un caso, que ingresó con visa o con parol, ingresó de forma legal a los Estados Unidos, Con parol, por ejemplo. se metió después en el TPS y estuvo hasta la finalización del TPS, esta persona nunca Cometió un estuvo, delito. no es delito, sino que nunca acumuló presencia ilegal. Ok. ¿Ok? Esta persona tiene las puertas abiertas en cualquier consulado para solicitar una visa o solicitar cualquier otra vía migratoria para llegar a Estados Unidos de forma legal. Ahora, una persona que entró por la frontera, que entró ilegalmente por la frontera, pidió TPS, se lo aprobaron, se viene la culminación del TPS, esta persona directamente ya infringió una ley al cruzar por la frontera y eso activa automáticamente un castigo. ¿Por qué? Por entrada ilegal, que posiblemente puede ser de 5 a 10 años, que no va a poder solicitar nada a través de consularmente una visa porque se la van a negar. Entonces, Ahora bien, todos los casos son particulares y cada caso, mi recomendación es que si tienes un caso muy complicado, amerita la representación y la de un consulta y abogado. consejo legal de un abogado de inmigración. Ok, entonces fíjate, aquí dice, buenas noches, mi novia y yo nos vamos a casar y hacer el cambio de estatus. No se vería sospechoso porque dirían que se canceló y ahora voy a meter los papeles. Tengo TPS y ella es ciudadana. Ok, si es real, o sea, si es por amor y tienes como demostrar que ustedes tienen tiempo, o sea, no, ¿por qué va a ser sospechoso? Sospechoso Claro. es aquel que, bueno, de la noche a la mañana se casó con una persona que no tiene ni cómo demostrar que hay una relación sentimental, ¿ok? Que de hecho hay que Ahora, tener mucho cuidado con eso porque incluso Donald Trump está persiguiendo los matrimonios falsos. Y eso son cosas que tienen que pasar. Yo estoy de acuerdo con eso. Mira, yo también estoy de acuerdo, sí, señor. cuando se trata de ley, yo estoy de acuerdo con la ley. Yo Yo estudié también. Derecho en Venezuela porque yo creo en la ley. Yo amo la ley y amo la justicia. Yo Pero lo también. que a mí no me gusta es la injusticia ni el abuso de autoridad. Eso yo lo detesto. Y lo he peleado tanto en Venezuela y lo pelearé acá y lo pelearé en el fin del mundo. Así me llamen loco. Ok, dice, tengo mi cita programada para defender mi asilo en febrero. ¿Habrá alguna modificación sobre lo que estamos en proceso? Tiene su cita programada para defender asilo en febrero. Bueno, hay que ver a qué se refiere con cita. Si es ante UCIS o es ante la corte. Y depende mucho de cómo entró, depende mucho de qué estatus tiene actualmente. Por ejemplo, Bueno, fíjate. Ajá. No, sí, perdón. por ejemplo, si la persona va a defender es en UCIS y le niegan el asilo en UCIS, digamos que ese sea el peor escenario, le niegan el asilo a UCIS, la van a referir a una corte de inmigración donde va a poder defender otra vez el asilo ante un juez. Eso siempre y cuando no tenga un estatus. Por ejemplo, si tiene TPS, directamente le niegan el asilo y no la refieren a la corte porque tiene TPS, pero una vez que el TPS se desactiva, va a defender en la corte. Ahora dice, yo tengo corte ahora el 12 de marzo. ¿Es posible que me deporten? Tengo TPS, permiso y ya tengo 3 años aquí. Ok, si tiene TPS, primero hay que ver qué tipo de corte es. Hay dos tipos de corte. Está la corte, la audiencia preliminar o la audiencia máster y está la audiencia individual o la audiencia final. Sí. Esa audiencia, la diferencia es que la preliminar son presentaciones, no se defiende el caso en ese momento. La individual o la final es cuando se defiende el caso. No sé qué tipo de corte tenga, pero si es una audiencia preliminar, que es lo más probable, entonces ahí no va a pasar nada, ni va a defender ningún caso, ni le van a dar deportación tampoco, porque la deportación llega es cuando te niegan el caso en la corte, ¿ok?
Ahora bien, si ella tiene TPS, lo probable, lo más probable que suceda es que le desestimen el caso por tener un estatus, para que ella pueda meter su asilo ante la vía afirmativa, que es a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Bueno, lo importante aquí es que entiendan todo lo que están conectados. Yo voy a dejar este live colgado en mi Instagram, en mis dos cuentas. Ahorita vamos a hacer también un live en TikTok para los que tengan TikTok se puedan conectar por allá también para que también hagan preguntas. Ella dice, miren, hice mi renovación del TPS y permiso de trabajo. Me llegó la cita para ir a poner las huellas biométricas para el permiso de trabajo. ¿Tengo esperanzas? Pero el permiso de trabajo, ¿por cuál categoría? Pues ella dice, hice mi renovación de TPS y permiso de trabajo. Me llegó la cita para ir a poner mis huellas biométricas para el Sí, permiso de trabajo. bueno, ¿Tengo no, esperanza? más allá de esperanza, eso es una discreción de inmigración bueno, te llamó para huellas, seguramente no habías colocado huellas en el pasado, o si las colocaste, hubo un error en las huellas pasadas y ellos llaman nuevamente a huellas porque aprovechan la oportunidad que estás haciendo un trámite. Ok. Pero más allá de esperanza, eso no determina nada de ir a huellas, ¿ok? Ok, dice, mi hijo me pidió el 15/11 del 2023 y hasta la fecha no tengo respuesta. ¿Qué debo hacer? Pónganse en contacto con Hello Inmigrante, con personas que sepan, dejen de estar preguntándole al vecino, al amigo, procuren a las personas que están eh, trabajando honestamente, que tienen una visión distinta a los delincuentes y que sin duda alguna quieren hacer las cosas bien, dejen de preguntarle a quienes no saben y pónganse en contacto con personas que tengan la experiencia, que ya sepan y conozcan de las leyes, que conozcan el trabajo, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que prepararse para lo que pueda venir más adelante y en serio empiecen a hacer las cosas bien, porque también yo creo que a muchos venezolanos le está pasando esto por confiarse, por dejar pasar el tiempo. Ay, me dieron una cita y no fui porque no quise, porque no Sí, pude. Este, eso también es verdad, Norki, porque te por digo, yo descuidados. trabajo esto a diario y bueno, a veces también hay personas que son muy relajadas, en donde priorizan otras cosas antes que sus trámites. Y una de las cosas más importantes en este país, lo primero es tener una estabilidad migratoria, porque partiendo de una estabilidad migratoria, tú vas a tener una estabilidad laboral, una estabilidad mental, una estabilidad familiar en los próximos años, porque todo parte desde la estabilidad migratoria, así es en este país. Pero entonces hay personas que priorizan otras cosas Wow. y se equivocan y ahí comienza una serie de errores en este país que terminan pagando caro y tienen consecuencias severas. Se confían. Yo, mira, yo siempre he dicho lo que tú acabas de decir. La cosa no es preocuparse, sino ocuparse. Eso es una cosa que me lo enseñó mi mamá y mi papá toda la vida y lo tengo como principio, como base. No me va a agarrar nada desprevenida. Yo siempre estoy al tiro, prevenida a ver con qué me puedo esperar más adelante. Yo cuando vine a Estados Unidos me vine con una mano adelante y con una mano atrás, entendiendo que en Estados Unidos no era Norqui Batista la misma que estaba en Venezuela. Entonces yo vine a echarle pichón. Tengo mi empresa, que es donde tengo mis productos, tengo mi página web, tengo mis negocios, que no son lo que la gente normalmente ve en las redes sociales también. Hago mis trabajos, estoy trabajando con mi esposo ahora con el tema de los seguros también. Mi hijo se ganó una beca en Estados Unidos. Hemos estado haciendo las cosas bien desde que llegamos a Estados Unidos. Somos residentes permanentes aquí en Estados Unidos y hemos tratado de cumplir las reglas. Mira, Abelardo, ayer vio una señora venezolana diciendo que estuvo en el supermercado y cambiando los precios para ser más económicos. La llegó un policía y ella dice, y yo vine con el parol y ahora me llegó una citación a la corte. Seguro me van a deportar. Entonces ella dice, ahora no sé qué hacer con mi hija. Esos son los casos que yo escucho y la verdad, no puedo evitar decir, Dios mío, perdóname porque lo que estoy sintiendo no es normal. Me da rabia No, porque yo no, digo, se pero lo es que merece. hay que decirlo y con claridad. Esas son las personas que tienen que ser expulsadas de este Es país. una sinvergüenzura, chico, porque al tú Totalmente. ir, tú eres una persona mayor, tú no estás haciendo esa vaina, perdónenmelo por favor que se me salga ya la sinceridad y francamente, ¿cómo tú vas a ir a un supermercado a cambiar los precios? Tú sabes que tú estás robando consciente y clara de lo que estás haciendo. Tú lo hiciste con premeditación y alevosía, tú sabías lo que estabas No, porque haciendo. Tú estás pasando, a o veces se sea, aprovechan de la nobleza de este país. Porque sí, este país
es muy noble, hay que decirlo. Ah, Ahora que estamos viviendo una situación como esta, bueno, también tenemos que ver producto de qué viene, ¿ok? Y nosotros, y claro. siempre vamos a marcar nuestra posición firme, no vamos a defender lo indefendible. Creemos que por poco no pueden pagar la mayoría. La mayoría de los venezolanos son gente honesta, gente Sí, buena, señor. y como yo lo digo en todos lados que voy, Norque, por esa frontera sí es verdad que han entrado delincuentes y criminales. Sí es verdad porque es, es todo un plan en contra de este país para acabarlo. Pero también por esa frontera han ingresado doctores, ingenieros, eh, abogados, profesionales, personas honestas que a pesar que no tienen alguna profesión, son personas que hoy están trabajando en las construcciones, en los techos, trabajando y aportando en este país. Ha Sí, entrado la mayoría de personas, la gente buena. Entonces, sí. no por un grupo minúsculo puede pagar la mayoría. Y yo creo y tengo la fe que esto se va a corregir en los próximos días. Yo creo que es Ay, así. Dios mío. La fe y Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Yo soy un ¿y hombre tú de qué fe. le puedes decir? ¿Qué le puedes decir tú a todas las personas que están aquí conectadas, que tienen angustia, tienen desesperación, en pocas palabras? ¿Cómo se puede hacer? Dice, vivo en Florida y tengo que viajar a Chicago a corte. ¿Tendré algún problema en el aeropuerto? Mira todos los miedos que tiene la gente. Viaja, tiene miedo de montarse en carro, de ir en Sí, autobús, de claro, viajar de claro. Y Orlando. el miedo es natural por todo lo que se está viendo. También hay mucha información en las redes sociales, en los medios de comunicación que son alarmantes y bueno, tienen que tener miedo. Depende, si tiene un ID y tiene todos sus papeles en regla, no le veo el por qué no viajar. Mira, Ok, mensaje ok, final para los venezolanos es que tengan paciencia, tengan calma. Estos son pruebas que nos está poniendo la vida. A nosotros, a los venezolanos, no se nos ha sido fácil emigrar. Cuando salimos de nuestro país, salimos soñando con regresar algún día a un país reconstruido o un país mejorado. Ahora bien, eso no ha sido posible y lo que teníamos para aportar en nuestro país lo estamos aportando en otros países y sobre todo acá los que están en Estados Unidos. Así que no pierdan la fe. Yo sé que ustedes los buenos son la mayoría o somos los buenos la mayoría y vamos a salir de esta. Vamos a ok. salir de esta porque Dios no se olvida de sus hijos buenos, ¿ok? Sí, voy a estar conectada en TikTok para Ok. que los que quedaron con dudas puedan conectarse por allá. Ahora mismo nos pasamos de acá en TikTok. A los que están conectados, que tienen dudas, que tienen el TPS y quieren solicitar el asilo político, tienen que ponerse en manos de personas que sepan lo que están haciendo. Abelardo Ascar, pueden seguir su cuenta de Instagram, también pueden seguir la cuenta de Instagram de Hello Inmigrante. Yo siempre lo tengo en mis historias para recomendárselos y ustedes puedan pedir ayuda, dejen de preguntarle al vecino, al amigo, tengan mucho cuidado con quién hablan, a quién le dicen las cosas, porque recuerden que están pagando $3,000 por denunciar a las personas que están ilegales en el país. Entonces, si usted calladito se ve más bonito y empiece a trabajar respetuosamente, honestamente y a seguir los parámetros que necesita seguir para poder estar legal y bien en este país. Esperemos que se mejore todo y que todo marche bien, Abelardo. Nos vemos en Totalmente. TikTok Nos ahora. vemos en TikTok. Un beso. Bye. Bye.